La región también tiene candidatos a la constituyente. Van a ser hombres y mujeres que escriban en la forma en que queremos hacer país a contar de cuando se apruebe naturalmente la nueva Constitución. Y hoy vamos a seguir conversando con candidatos que representan a nuestra región con características geográficas y también naturalmente con la inclusión de género. Y a propósito de eso partimos con la mujer, con Alejandra Damaris de Paoli, quien es candidata del movimiento social La Lista del Pueblo. Ella es profesora de historia de 37 años de edad, dirigente del Colegio de Profesores, cursando un magíster en neurociencias de la educación, lo que naturalmente la motiva a llevar la mirada de sus pares a la convención y trabajar para recuperar la educación pública como bien social. Cree en una educación laica, no sexista, intercultural, democrática e inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes, apuntando su propuesta a educación, igualdad de género y medio ambiente. En educación dice que es importante garantizar a los niños, niñas y adolescentes una educación pública que permita su autorrealización como sujetos de derecho respecto a la igualdad de género, que dijo es fundamental garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia y la plena autonomía corporal. Finalmente asegura que es importante realizar un cambio de visión respecto a la naturaleza, transformándola en un sujeto de derecho, buscando su protección y cuidado de acuerdo a los principios del buen vivir. Alejandra, bienvenido a UFRO Medio y a compartir la conversación de hoy día. Me da la impresión que tiene problemas con su micrófono, no la estamos escuchando. Alejandra. ¿Ahora sí? Ahora sí, la escuchamos perfecto. Sí. Bienvenida. Bien, gracias, buenas tardes a todos y todas. Muy bien. El próximo invitado es Alejo Apraiza Contardo, independiente en la lista Levantemos Chile, emprendedor en el ámbito del transporte y distribución de combustibles, actualmente presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural APRU en la Araucanía. Él dice que le interesa promover una educación digna y justa que vaya en función de las capacidades de las personas y no en función del apellido o tamaño del bolsillo, que el Estado dé condiciones parejas para emprender y que asegure condiciones de reparación a las víctimas de la violencia rural. En su programa expresa que está interesado por ser constituyente para trabajar por un país más seguro y evitar que existan víctimas del terrorismo, visualizando de alguna forma a las personas que sufren en carne propia este flagelo. Para con ello conseguir que el Estado repare el daño causado y no solo en lo material, sino que también en el aspecto psicológico. Por otro lado, cree y dice estar convencido que la educación debe ser el motor para que los países crezcan y avancen en el desarrollo, permitiendo que las personas se eduquen en lo posible de manera gratuita y con una educación de calidad, donde no importe el tamaño del bolsillo de la familia, sino que prevalezca las capacidades individuales y que las oportunidades sean iguales para todos, que los emprendimientos sean sustentables y conformen para la creación de empresas de calidad con ética y sentido social. Alejo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes Alejandra y Richard y saludar a todos los televidentes. Bien, y el tercer integrante del panel de esta oportunidad es Richard Fernando Caifal Piutrín. Él es candidato mapuche por los escaños reservados, hijo de Manuela Piutrín Huenchuñir y Juan Caifal Huenumán. Nacido, criado y vive en la comunidad indígena Ricardo Rayín, en la comuna de Freire. Padre de 2 hijos, dirigente mapuche de profesión abogado, ex gobernador de la provincia de Cautín y actual candidato mapuche por los escaños reservados. La principal motivación de estar en esta elección es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y los derechos que les asisten. Derecho a la tierra, derecho político y de representación, derechos lingüísticos y culturales, derecho a la salud y educación propia. Bienvenido, Richard. Gracias por estar con nosotros. Marimari Compu Peñí, Marimari Compu Lamuen, un saludo a los hermanos y hermanas y agradecerte, Miguel Ángel, por la invitación y también poder compartir con el resto de los invitados. Bueno, revisando la
la presentación de cada uno de ustedes. Hay puntos que los encuentran naturalmente, como es el tema de la educación, pero hoy día queremos poner también acento en este verdadero flagelo que ha tenido la Araucanía como centro desde hace ya, yo diría, más de 25 años, que es la violencia rural, una situación preocupante donde aparentemente nos estamos acostumbrando a que existan quemas de forma de personas que buscando una serie de objetivos tratan por la violencia de imponer sus ideas. Y ese es, queremos partir por esto y quiero a propósito de eso dar la palabra inmediatamente a Alejo Price como presidente de la Asociación de Víctimas, una organización que es sui generis, porque evidentemente tener una organización que represente a víctimas debe ser una de las pocas en el país y yo creo que en el mundo, porque si esto fuera normal no podrían haber víctimas más aún asociadas, lo que representa que es un tema de mucho tiempo. Sí, claro, Miguel Ángel, mira, yo presido una asociación y lo he dicho muchas veces, en muchas oportunidades, donde no quiero tener más socios. Y es contradictorio, es hasta irrisorio porque las asociaciones se nutren de socios, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso es una asociación de víctimas. Las personas que llegan a ser socias de mi agrupación es porque lamentablemente han sido víctimas de un hecho de violencia. Un hecho de violencia en el cual, por un lado, tenemos un Estado que no ha sido capaz y que no ha estado a la altura para poder definitivamente tener un control de lo que significa este flagelo que es el terrorismo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el mismo Estado que hace que las víctimas sean invisibles para considerarlas en cualquier tipo de reparación, en cualquier tipo de programa de reparación. La Asociación de Víctimas de Violencia Rural, que fue conformada el año 2013 aproximadamente, tiene agrupada a más de 292 víctimas, las cuales, como dije anteriormente, han sido o han llegado a ser socios porque han sido víctimas de un ataque de violencia. Y ya llevamos más de 27 años de violencia de este tipo, donde las víctimas no han tenido aún reparación, una ley de reparación, que es un poco lo que estamos luchando hoy día para lograr y conseguir para las víctimas, que cuando el Estado deja de cumplir un rol, una labor fundamental, que en este caso es dar seguridad a todos los ciudadanos de Arica Punta Arenas, me refiero, se van a producir víctimas y el Estado se debe hacer cargo de estas víctimas. Así es que como asociación de víctimas llevamos, como te decía, ya aproximadamente 9 años trabajando para darle dignidad a las víctimas. Ahora, cuando se habla de víctimas, hay la tendencia, hay la mirada de sentir que se trata de agricultores, de dueños de grandes predios, que se trata de colonos, que también ha sido un término que ha sido asociado a las víctimas. ¿Ustedes atienden a quiénes? ¿Y cuál es la condición para que ustedes puedan sentirlo como parte de esta organización? Mira, aproximadamente el 95% de las víctimas que nosotros agrupamos son pequeños parceleros. Solo un 5, un 3% son familias acomodadas, por llamarlo de alguna manera, que por muy acomodadas que sean, no dejan de tener el carácter de víctima. Han sido atacados, han sido golpeados, han sido quemados, etc. Pero básicamente el 95, el 98% de nuestros socios es gente vulnerable, es gente pobre. Cuando yo te hablo de una víctima, es una víctima que tiene 3, 5, máximo 15 hectáreas, donde vive de la labor de lo que ellos pueden hacer del campo, criar sus pequeños animales, tener una huerta para la subsistencia, tener gallinas, etcétera, para poder comer durante un periodo de tiempo. Entonces, cuando se habla de los grandes latifundistas, etcétera, la verdad que es producto del desconocimiento y es lo que realmente se ha querido mostrar al país,
pero en la práctica no es así. En la práctica, como te digo, el 95, el 98% aproximadamente de todas esas víctimas son personas vulnerables. Además que de ese 95, 98%, a lo menos el 40% es gente de la tercera edad. Por lo tanto, tenemos que considerar que estas agrupaciones que cometen este flagelo atacan a personas que no tienen ninguna posibilidad de defensa, ninguna posibilidad de poder de alguna u otra manera rebatir ese ataque. Por lo tanto, es lo que yo he dicho en varias oportunidades y lo he sacado incluso hasta en columnas. Ellos actúan sobre seguro, actúan en un terreno que conocen, actúan en un terreno donde ellos eligen el cuándo, el dónde y a quién. Por lo tanto, esas bases indican que esto es terrorismo, porque ellos lo que pretenden es entregar o infringir terror en la población. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el mayor porcentaje de las víctimas que nosotros tenemos en nuestra agrupación es gente vulnerable. Si bien es cierto, la región hoy día se ha expandido este tipo de ataques. Esto fue en la provincia de Malleco, donde de manera principal se inician estos ataques. Y por eso quiero ir hasta Curacautín para preguntarle a Alejandra cuál es la mirada que tiene ella en una comuna que también ha tenido ataques, una comuna donde se han registrado quemas de camiones también, frente a esta realidad que está viviendo, y no solo la Araucanía, sino también el Biobío, esta macro zona sur que se ha unido desgraciadamente por este tema tan lastimoso como son los ataques y las acciones de violencia, Alejandra. Bueno, estaba escuchando atentamente la exposición de Alejo y efectivamente para mí esto es un problema del Estado, del accionar del Estado, porque en el fondo está este abandono de esta zona, este abandono histórico que estamos viviendo nosotros siempre, constantemente, y el Estado no ha sido capaz ni siquiera de sentarse a dialogar o generar instancias de conversación en que se pudiera llegar a acuerdo entre las partes. Entonces, todos los gobiernos, desde el retorno de la democracia, no han sido capaces de generar ese espacio de diálogo con el pueblo mapuche, las víctimas y otros actores involucrados. Alejandra, entonces, también hay una irresponsabilidad, ¿sí? Sí, a propósito que me asocia usted con el pueblo mapuche, ¿usted cree que efectivamente son comunidades, son gente del pueblo mapuche que está inserta en esta violencia? Mire, uno siempre reflexiona al respecto, porque como uno trabaja en educación, entonces uno ve como todas las miradas. Yo siempre creo que dentro de cuando hay este tipo de reivindicaciones políticas siempre va a haber gente más radical que otra. Entonces los que están muy radicalizados normalmente creen que el camino de la violencia es el único válido. Entonces yo creo que ese exceso de radicalización puede llevar obviamente a que se cometan este tipo de actos. Ahora, también está siempre que se habla de los montajes, ¿cierto? Que se acusa a veces que existen montajes de parte de las policías para inculpar al pueblo mapuche. Entonces están como todas estas visiones, pero yo vuelvo a reiterar, la única forma de clarificar y poner orden a esto y asegurar en el fondo que tengamos una buena convivencia entre todos es que el Estado haga esa parte de generar estos canales de diálogo. Pero como el Estado no los genera, seguimos siempre con la misma problemática. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Se exacerban situaciones de racismo, por ejemplo, lo que pasó en Curacautín cuando se tomaron la municipalidad el año pasado. Una situación de un acto racista en la comuna que fue bastante espantoso por lo demás porque la situación fue bien violenta. Y nadie se hizo cargo del tema. Entonces, pero, perdón, al final, profesora, todos se pasan la pelota. Sí, Alejandra. Entonces, esto para mí es un problema político. Sí, me gustaría precisar, ¿qué fue violento? ¿La toma de la municipalidad o el desalojo? El desalojo. El desalojo fue el violento, porque en el fondo ver gente de la comuna, gente que es parte de la sociedad civil, cometiendo ese tipo de actos, es bastante violento. Porque tú no esperas que tus conciudadanos tengan ese tipo de reacciones.
Claro, pero eso, evidentemente también la toma de esa municipalidad significaba una violencia para la gente que iba a atenderse, la gente que necesita de ese servicio básico en comunas como Curacautín. ¿O no piensa usted? no, pero si eso yo también lo entiendo. Si las municipalidades en las comunas como las nuestras son fundamentales porque en el fondo son la parte visible del Estado y es parte del aparato público. Entonces, claro, muchas personas se sintieron violentadas por la toma de la municipalidad, tomando en cuenta un contexto de pandemia, ¿cierto? En que mucha población estaba viviendo mucha vulnerabilidad económica. Entonces, la municipalidad siempre es como este garante, ¿cierto? Entre comillas, del bien común. Pero cuando se dio esa situación, ahí se vieron estos componentes, en cierta forma, de cómo se va generando esta escalada de violencia y que nadie le pone freno. Es como decía anteriormente en su introducción, que nos vamos acostumbrando a este tipo de situaciones y las vamos normalizando. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo nosotros hoy en día, que empezamos a normalizar situaciones que no son normales bajo ningún contexto. Entonces, por eso tiene que estar esta mirada, porque yo en el fondo interpelo al Estado y no a otro actor, porque es el Estado el que tiene que hacerse cargo de estos temas. Porque tenemos una agrupación de víctimas, tenemos agrupaciones de personas que están reivindicando sus derechos, tenemos la sociedad civil que está por otro lado, estamos todos fragmentados, pero como no hemos tenido esa instancia de diálogo, insisto, seguimos en esta dinámica de violencia. Nos falta Entonces, un árbitro. yo creo que eso le está faltando al Estado chileno en estos momentos, porque si bien dentro del sensacionalismo, por ejemplo, que nosotros vemos con todo este aparataje que a veces se ve de seguridad, al final da la impresión que es más sensacionalismo que una solución de fondo. Bueno, tenemos en este panel a un representante del pueblo mapuche y que además ocupó un cargo gubernamental como gobernador. Me imagino que de los dos lados le llega algo, Richard, porque de alguna manera usted siente que la violencia está inserta en comunidades mapuches, ellos son los que están motivando esto. Y lo segundo, ¿por qué el Estado ha fallado? ¿Por qué no se ha podido establecer, como bien decía Alejandra, una forma aquí de poner un freno y terminar con las víctimas, que es lo más preocupante? Miguel Ángel, parto señalando el rechazo categórico a las acciones violentas. Eso como primera declaración de principios. Pero la violencia es un síntoma, no es la enfermedad propiamente tal. Y podemos atacar la violencia, pero no vamos a generar finalmente la solución a un problema que no es del año 97 en adelante, donde se manifiestan quizás estos episodios que conocemos como hechos de violencia en la Araucanía o en el Gualmapo o en la zona sur del país. La violencia viene instalada desde el momento en que el Estado llega a esta parte del territorio. La ocupación es a través de la fuerza militar y eso obviamente trae despojo, trae pobreza y la negación también es una forma de violencia. La discriminación, el no permitir el uso del lenguaje, del idioma, el no reconocer constitucionalmente, el no cumplir los pactos y promesas que se han establecido a lo menos los últimos 30 años, todo eso es forma de violencia. La otra forma también es violenta. ¿Quién puede negarlo? Imagínate lo que ha ocurrido, por ejemplo, como la familia Antilef aquí en Vilcún, o los hijos del Lonco Cariqueo. Ellos fueron muertos, ¿cierto? Para no decir solamente que hay víctimas de un lado. El mismo cabo Eugenio Naín. O sea, episodios de violencia hemos tenido, pero también hay que mirar la historia, no solamente la nuestra. Imagínate lo que fue, por ejemplo, lo que ocurre con el pueblo maorí, donde hay hechos tan violentos, ellos incluso asimilan las conductas y las acciones a los Black Panthers de Estados Unidos, pero finalmente hay una solución institucional. Esto ocurre ya en el año 75. Imagínate lo desfasado que estamos y no hemos aprendido nada de la historia de otros pueblos. Finalmente es el cauce institucional. En esa oportunidad se crean el Tribunal de Waitangi. O sea, ¿cómo no vamos a aprender algo de la experiencia maorí? ¿Cómo no vamos a canalizar? Mira, fíjate que el pueblo maorí tiene representación de escaños reservados a partir de 1867, que es una forma de canalizar. Puedo canalizar mi reivindicación, mi alegría, mi enojo, todo a través de un marco institucional. Se creó el Ministerio de Desarrollo Maorí, se crean o se establecen cuotas de participación
de decisión por parte del pueblo marí, que es la única manera finalmente de poder canalizar todos estos episodios de violencia. Recordemos que el pueblo maorí también sufrió violencia armada, no solamente violencia en las calles, o sea, fue mucho más violento incluso de lo que ha ocurrido acá en la Araucanía. Eso tenemos que recogerlo y ver cómo se soluciona y cómo se va avanzando. Y una manera de avanzar es el marco institucional que hoy día se está dando a partir de esta convención constituyente, que se convierte en una instancia de reconocer, pero también reparar los daños que han ocurrido en la historia y a las víctimas recientes, como te dije, el cabo Eugenio Naín y las víctimas de la violencia en general, digamos. Claro, Richard, uno de los argumentos que se han entregado por los diversos gobiernos es que en realidad conversar con representantes del pueblo mapuche es muy difícil porque no existe una cabeza, no existe un líder, un dirigente que sea capaz de aglutinar la opinión de todas las comunidades. ¿Es eso así? Pero sí, no hay ninguna instancia de representación, Miguel Ángel. Y lo que se ha pedido siempre es la interlocución, con quién yo converso. Hoy día se dice comunidades indígenas. Oiga, pero nadie se ha dado cuenta por qué hay tantas comunidades indígenas, más de 3.000, 4.000 comunidades indígenas. ¿Acaso eso no será un pueblo, mejor dicho? Entonces negamos la existencia del otro, pero sin embargo queremos que conversen y que dialoguen. Nosotros decimos, oiga, reconozcan que existimos, hay que abrir estas puertas, estos cauces institucionales de representación, porque decir que la CONADI, por ejemplo, es una instancia de representación, eso es absolutamente falso. Los consejeros indígenas no son electos, se proponen y es el presidente de la República quien finalmente designa, pero no hay ninguna otra instancia de interlocución. Y eso es lo que está faltando también hace muchos años. Ministerio del Pueblo establecer una institucionalidad propia también. O sea, hay tantas falencias que podemos poner sobre la mesa y que finalmente son el origen de esta violencia. La violencia es el síntoma. Tenemos que hacernos cargo de las causas de esa violencia. Y obviamente que hay heridos, víctimas de todos los sectores. Imagínate gente inocente que iba pasando por la carretera, recibe un balazo. Entonces, estamos llegando a una insensibilización, a la indolencia prácticamente del día a día. Yo obviamente comparto el dolor de las víctimas, y eso nadie lo puede negar, pero también hagámonos cargo de las causas de esa violencia, que son fundamentales para avanzar como país. Y creo yo firmemente de que este proceso es una instancia que debemos de aprovechar, porque se convierte finalmente en una posibilidad cierta de reconocimiento, de diálogo, de reparar ese daño, de reparar a las víctimas y obviamente avanzar y desarrollar lo que todos queremos. Y hay mucha gente que hoy día además está con un proceso formativo, tiene educación, tiene ya cantidad importante de universitarios, o sea, hay capital humano. ¿Qué es lo que nos falta? Sentarnos a la mesa y discutir cuáles son los orígenes de nuestros problemas y sincerarnos finalmente, porque aquí nadie sobra, todos deben participar de la decisión de las regiones, y obviamente cuando las cosas se deciden en Santiago, obviamente nosotros nos quedamos fuera de esa conversación. Mientras todo esto pasa, Alejo Apraiz sigue teniendo socios. Me dice Alejo, usted no quiere tener más gente de su organización. ¿A qué atribuye usted los fracasos de los gobiernos para superar la violencia en la Araucanía y también en la región del Biobío y en esta macrozona sur? Mira, Miguel Ángel, yo comparto plenamente con Richard su análisis, estoy muy de acuerdo con lo que él dice. También comparto 100% que hay que hacer un rechazo total y absolutamente a la violencia, venga de donde venga, ¿no es cierto? Yo creo que lo que ha pasado aquí en la Araucanía, en la macrozona sur, es una falta de voluntad política para poder solucionar este problema. Sin duda el diálogo es vital para que logremos de alguna u otra manera juntar las personas adecuadas de los diferentes realidades que tenemos, ¿no es cierto?, para lograr el diálogo y con ello de una vez por todas terminar este ambiente de violencia. Pero creo que el Estado de Chile no ha sido capaz, no ha estado la voluntad política para poder de una vez por todas solucionar este tema. Yo creo que para el Estado de Chile es mucho más fácil administrar este conflicto que solucionar el conflicto. Por lo tanto, creo que, insisto, el diálogo es básico, un rechazo absoluto a lo que es la violencia y definitivamente tener la voluntad de todos los sectores políticos para poder solucionar esta situación. Alejo, le pongo dos ejemplos respecto de la historia de
esta relación, yo no sé si ha habido relación o no, pero esta vinculación Estado-mundo indígena. El acuerdo de Imperial, donde se hace una serie de compromisos por parte del expresidente Elwin, hasta llegar a el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera, que designa un delegado presidencial y que no dura más de 2 a 3 meses, porque en realidad se ve sobrepasado por una situación. Pareciera que es como un lugar común equivocarse respecto de cómo nos relacionamos con el tema indígena y particularmente aquí con el mundo mapuche. Yo creo que definitivamente es porque se toman decisiones en Santiago sin conocer, sin tener, estar a caballo de la real situación y del real problema que existe en la región. El pueblo mapuche tiene demandas que son, a mi parecer, absolutamente entendibles y nobles por parte del pueblo mapuche, pero el Estado promete y al final no cumple. No es capaz de cumplir lo que promete, por lo tanto, sin duda existe una especie de angustia por parte del pueblo mapuche de no recibir lo que ha sido prometido. Y segundo, sin duda que aquí no se necesita nombrar personas de Santiago, o sea, no se necesita nombrar delegados, y basta con un ministro que tenga la capacidad, que tenga las atribuciones y tenga los conocimientos, principalmente los conocimientos de lo que pasa aquí en la zona para tomar las decisiones correctas. Yo creo que cuando el diagnóstico errado, el remedio que se va a entregar no va a ser el adecuado. Por lo tanto, insisto, creo que para solucionar este problema se necesita mucho diálogo, se necesita el conocimiento de lo que pasa en la zona para así lograr algún tipo de encuentro. Me pregunta Aquiles Sierra, ¿dialogar con quién? ¿Y qué vas a dialogar? Alejandra, ¿usted cree también de que en definitiva estos escenarios son demasiado confusos al no encontrarse una representación que sea eficaz dentro del mundo indígena y después saber efectivamente cuáles son los temas que se van a poner sobre la mesa? Es que yo creo que todas estas decisiones que parten de Santiago parten mucho de esta mirada que es colonial en cierta forma, de no conocer y de no querer conocer también a tu interlocutor y menos validarlo. Porque la lógica siempre es la lógica occidental que tenemos nosotros. Me incluyo porque yo estoy formada bajo ese paradigma, bajo esa forma de ver las cosas. Entonces, como nosotros tenemos esta lógica, y en este caso el gobierno tiene esa lógica que es occidental, no reconoce como interlocutor válido al pueblo mapuche porque, primero que todo, lo desconoce las lógicas del pueblo mapuche. Por ejemplo, cuando dicen es que no hay un líder, es que acá no es la misma forma de institucionalidad. Primero que todo, eso es lo que tenemos que tener claro, porque a mí siempre me explicaban mis compañeros mapuches que tenía en la universidad que ellos me decían, nosotros como pueblo funcionamos desde la horizontalidad, no desde la verticalidad. Entonces, desde esa horizontalidad, tú no puedes negociar con una sola persona que se pueda arrogar la representación de todo un pueblo. Entonces, de ahí partimos mal. El delegado, en este caso, o la persona que se le encomienda esta misión de aparecerse por esta zona y generar las instancias de acabar con la violencia, tampoco tiene el expertise político para hacerlo, porque es una persona que no está preparada, no tiene una visión intercultural de las cosas, no entiende que en el fondo está dialogando con otro pueblo que tiene sus lógicas y sus dinámicas. Entonces, cuando yo no valido a mi interlocutor, no puedo funcionar. Doy un ejemplo bien concreto en educación, por ejemplo. Estábamos trabajando con un curso, interculturalidad. Entonces, estábamos viendo todo el proceso de pacificación de la Araucanía, cómo se dio para poderlo entender, para poder entender este fenómeno y poder contextualizar. Tenía muchos alumnos mapuches en mi sala y empezamos a conversar desde su experiencia.
desde cómo ellos se sentían. Y los chiquillos me decían, es que profe, yo no hablo el idioma. Entonces, ¿y por qué el estudiante no habla el idioma? Porque hubo un proceso completo de invalidación y de aculturación del pueblo mapuche, en que debido a la escolarización y a la occidentalización, se va perdiendo la cultura, por lo tanto, cuando se pierde la cultura y la lengua, se pierde la forma de entender el mundo. Entonces, lo que yo veo ahora es que el pueblo mapuche está revitalizándose y reencontrándose a sí mismo, haciendo todo este proceso de recuperación de lo que se perdió previamente. Entonces, por eso tenemos estos problemas de diálogo, porque en el fondo es un diálogo en que el que supuestamente tiene que sentarse a conversar no lo hace porque no le interesa. Derechamente no le interesa, porque es bueno gestionar este conflicto o seguir incluso profundizando un conflicto porque mediáticamente da réditos. Claro, a mí me hace sentido, Alejandra, lo que usted plantea respecto de que las medidas, y lo dijo también Alejo, las medidas se toman de Santiago para solucionar un problema que evidentemente es de la región. Pero también hay señales, como por ejemplo organizaciones que se denominan Consejo de Todas las Tierras. ¿Qué capacidad de representación le entrega usted a esta organización? Bueno, no soy yo quien para entregarle capacidad de representación de partida, pero yo creo que tienen que ser los mismos miembros del pueblo mapuche los que tienen que validar sus organizaciones, no nosotros, porque nosotros siempre llegamos con esta mirada que es colonizadora, desde nuestra interpretación entender las cosas. Entonces yo creo que por ahí tenemos este problema, que no es un problemita, es un problema muy grande. Es un problemazo. Entonces yo siempre lo veo como de mi mirada de profe, de cuando uno está en la sala y tiene toda esta diversidad, y en el fondo, cómo yo como profe educo para que todos estos chiquillos se validen y no pierdan su cultura, porque la educación es tremendamente transformadora, pero también es tremendamente violenta en algunos casos, porque nosotros también estamos entregando otra cultura a los estudiantes, los estamos modelando para que funcionen en un sistema. Entonces, por eso yo siempre hablo como de esta mirada de, en el fondo yo me siento como con el otro, pero no lo miro como algo exótico o algo folclórico, como lo hemos hecho siempre, sino que como un actor válido, un sujeto político válido que tiene la capacidad de expresar sus ideas por sí mismo. Sí, yo creo que por ahí va el tema. Exacto, vamos a discutir también el punto desde la mirada de educación, cómo podemos solucionar este conflicto. Paulo Tapia dice, cuando el Estado no reconoce ni pide disculpas por sus incumplimientos a tratados, se hace normal la lucha. Hoy la pregunta es, ¿cómo se soluciona? ¿Es necesario pedir disculpas como Estado o solamente nos llenaremos de víctimas de ambos sectores? Le entrego esta pregunta a Richard Caifal para que me ayude a responderla, porque evidentemente él tiene una mirada desde el derecho para enfrentar este tema. ¿El Estado debe pedir disculpas? Es lo que me plantea aquí el seguidor. Mira, cuando yo analizaba el caso Maorí, las particularidades eran tan semejantes a lo que ocurre en Chile. ¿Sabes cómo se llamaba un grupo maorí? Los guerreros. ¿Cómo se traduce eso al mapudungún? Los huaychafes. ¿Te suena la huaychán? Sí, claro. Sí. ¿Cómo se fue gestando todo ese proceso que ya fue muy violento por los años 70-75? ¿Qué es lo que hace el Estado? Precisamente establecer una mesa de diálogo, rescatar el Tratado de Waitangi, que es del año 1840, y acá tenemos un tratado que se llama el Tratado de Tapigüe de 1825. Rescata ese tratado, lo pone sobre la mesa y a partir de ahí se crea una entidad que va fiscalizando, supervigilando su cumplimiento. Y una de las medidas que se adoptan precisamente es que el Estado pida disculpas a los pueblos indígenas. Y eso se hace en el 80. Fíjate la cantidad de décadas que han pasado y nosotros no hemos aprendido nada de lo que ha ocurrido con otros pueblos, incluso algo más cercano. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Un proceso sí que fue demasiado violento, termina finalmente en materializarse sus propuestas, sus demandas a través de una constitución con participación indígena, también con escaños reservados, de manera tal de poder finalmente generar esta interlocución que es clave, que es básica para poder salir adelante de nuestros problemas. Esto es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Pretender que un delegado solucione el problema en 6 meses, eso realmente es un absurdo. Esto no va a solucionarse ni en un año.
el pueblo maorí hasta el día de hoy sigue tomando medidas para poder abordar las diversas temáticas, incluso la lengua, también adoptó medidas en materia lingüística. Nosotros tenemos solamente el 10% de la población mapuche que habla y entiende el mapudungún. Tenemos un tremendo desafío en ese aspecto. En salud, tenemos en materia de derechos de propiedad. El pueblo maorí finalmente lo que hace es que se le adjudiquen el 50% de los derechos de pesca para poder salir de una mirada distinta. Es lo mismo que acá. Salgamos del asistencialismo y entreguemos poder de decisión, por ejemplo, como se hace en Panamá, lo que es denominado las autonomías, poder tomar de decisión en materias que nos conciernen o que nos competen. O sea, aquí no estamos hablando de vulnerar ni transgredir la unidad territorial del Estado ni la unidad política, simplemente transferir poder a las regiones, poder a los pueblos indígenas, como ya incluso se ha recomendado hacerlo hace un par de décadas atrás. Estamos llegando muy tarde a las discusiones. ¿Y pedir perdón? Eso ya se ha hecho, es parte, eso es una señal política, Miguel Ángel. Eso no va a afectar en nada mi relación con el otro. Es una señal política que el país debe darse. Imagínate, el Estado llega acá en el año 1882 de manera muy violenta, pero no se reconoce esa violencia ni siquiera en los libros de historia. Los niños aprenden la historia que se le cuenta, pero obviando una parte importante. Acá también nuestra contertulia también lo señalaba. O sea, no reconocer nuestra historia y nuestros valores. La educación nunca ha sido neutral, tiene un propósito. Si fuéramos inclusivos, ¿por qué no incluimos los valores también del mundo mapuche? La rectitud, la bondad, la sabiduría y la fuerza, Norche, Quimche, Nehuenche, Cumeche, son valores nuestros. Los principios cardinales de un pueblo, eso es importante, un pueblo que tiene, 12.000 años de historia en este territorio. Eso es muy necesario. Algo habremos aprendido en 12.000 años, algo sabremos de medicina tradicional, de salud, de organización política. Por eso es importante rescatar estos aspectos que son claves. Y eso debiera estar plasmado en la Constitución. El buen vivir, como lo han hecho también las constituciones de los países vecinos, porque es clave el Cumemoñén, establecerlo como un principio o la brújula que tenemos que poner en esta carta fundamental, en la ruca de todos. La ruca de todos, que no quiere seguir teniendo víctimas. Alejo Price, no solamente han habido muertos, heridos de manera brutal en esta historia que tiene la región, sino también los efectos de este clima que se vive. Sin duda, ustedes lo aprecian en lo que es el desarrollo social, el desarrollo económico. Seguimos siendo una de las regiones más postergadas, y no necesariamente porque se aporte poco desde el Estado, sino porque ya es difícil que el sector privado se quiera venir a invertir a esta zona en esta condición que se vive. Alejo, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes? Por supuesto, ningún grupo económico va a querer ir a invertir a un lugar donde no tenga la seguridad de que su inversión vaya a surgir algún tipo de fruto. Pero siempre nos centramos, Miguel Ángel, en lo que es la parte económica, el resarcir económicamente, en lo material. Yo también hago mucho hincapié, y es lo que hemos visto en nuestra asociación, la reparación psicológica de las víctimas. Y no solamente de la víctima directa. Hay un tema sumamente importante que es la reparación psicológica del grupo familiar de la víctima. Si consideramos en Chile el promedio de un matrimonio con 2 a 3 hijos, estamos hablando de que esos 292 víctimas que yo te comenté en un momento, a lo menos se multiplica por 3. Por lo tanto, es considerable. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado, que en los hijos de las víctimas está creciendo o se está anidando una situación extremadamente, ¿cómo llamarlo?, extremadamente complicada, y esto quizás lo vamos a tener, si seguimos de esta manera y no reparamos la parte psicológica de las víctimas y de su grupo familiar, esto podría darse en 10, en 15 años más, situaciones realmente complicadas de violencia, de esos niños que ven que llega su padre a la casa, donde dicen, hoy día me tomaron el campo, hoy día me asaltaron, me dispararon, etcétera. Se va anidando en esos hijos, en esos niños, inconscientemente, una situación
que en 10, 15 años más podríamos tener niveles de violencia desde el otro lado, por llamarlo de alguna manera, realmente complicado. Por lo tanto, creo yo que el Estado, insisto, debe hacerse cargo de lo que es la reparación de las víctimas en todos los aspectos. Reparación psicológica, en mi opinión, la reparación psicológica es sumamente importante, así también como la reparación o resarcir los daños sufridos. Su planteamiento es muy similar a lo que hacen también comunidades, madres y padres de niños que han visto violencia por parte de las policías que han ingresado a sus casas armados y que evidentemente es un panorama que no contribuye a la educación, a la sensación de esos pequeños, que como usted también lo dice, en el lado de las víctimas, probablemente estemos anidando una violencia que puede ser mucho más fuerte que la que tenemos. Absolutamente, Miguel Ángel. Yo creo que aquí, insisto, la violencia es por ambos lados. Por una parte son los que cometen la violencia y por otra parte los que tratan de alguna u otra forma de impedir que exista violencia y infringen violencia también. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí se debe de una vez por todas poner un párele a lo que es la violencia, insisto. Debemos tratar de buscar los mecanismos que sean suficientes y sean necesarios para, a través del diálogo, llegar a terminar este clima de violencia. Delante, entiendo, una persona te preguntaba con quién dialogar. Bueno, en función del Estado y de los pueblos, buscar las personas que sean más representativas, buscar a las personas que tengan algún tipo de liderazgo, que podamos llegar a un entendimiento para poder terminar este clima de violencia. Sí, este año 2020 fue el año más violento que hemos tenido. Considera tú que producto de este conflicto fallecieron 5 personas. 5 personas, cosa que no se había visto antes. En lo que es la violencia, en lo que nosotros hemos palpado como víctimas, como asociación de víctimas, antiguamente, hace 5 años atrás, cuando asaltaban a un camión en la carretera, detenían al camión, le permitían al conductor que se bajara del camión, que arrancara y ahí posteriormente encendían fuego al camión. Hoy día ya ni siquiera eso se está respetando. Hoy día se le dispara directamente al camión y se le tira la bomba incendiaria adentro del camión. Lamentablemente tuvimos, ¿no es cierto?, en marzo, en febrero del año pasado, la muerte de un conductor del camión, Juan Barrio. Por lo tanto, los niveles de violencia que se han llegado ha sido extremadamente muy superior a lo que habíamos visto, y esto lamentablemente va a seguir incrementándose en lo que viene. Por lo tanto, insisto, es el Estado el encargado de, alguna u otra manera, poner un párele a lo que es la violencia rural. Bueno, ya nos anticipaba Alejandra desde su mirada como profesora la importancia de la educación en que pueda permitir aportar a encontrar una salida a este clima violento que se vive en la Araucanía, y en eso, Alejandra, usted se plantea con argumentos que apuntan fundamentalmente a cambiar el énfasis educativo que tenemos actualmente en la región y en el país en general. Sí. Claro, bueno, los profesores siempre tendemos a hablar un poco desde nuestras vivencias, desde nuestra praxis, pero... Así es. Bueno, la educación es así, pues, la teoría y la práctica, y muchas veces la práctica es la que va entregando los insumos y va generando los cambios también que nosotros necesitamos en educación. Entonces, por ejemplo, cuando hice este ejercicio con mis estudiantes de no ver estos procesos desde la línea tradicional, como decía el otro contertulio, sino que desde una mirada más vivencial y también aprovechando el acervo cultural de los chiquillos que yo tengo en mi sala. Entonces, ahí me hizo mucho sentido el tema de la interculturalidad, pero no esta interculturalidad como nosotros la entendemos, como de celebrar el Día de los Pueblos Originarios, hacer una muestra gastronómica y sería. O por ejemplo, bueno, las colegas de educación intercultural tienen mucho más acervo que yo en este tema, ¿ya? Porque ellas están formadas y los colegas también. Entonces, ahí yo también me di cuenta que en el fondo la interculturalidad es más que eso, sino que es el diálogo entre dos
actores o dos culturas que tienen la misma validez. Y en el fondo, cómo vamos dialogando y vamos generando un nuevo modelo educativo. Entonces, ¿por qué es importante hablar de educación? Porque si nosotros no queremos seguir perpetuando la violencia o perpetuando estereotipos racistas también, porque nosotros los tenemos y la educación los reproduce. Hasta hace mucho tiempo los libros de historia que nosotros teníamos eran bien racistas, en el sentido de que daban una imagen muy negativa del pueblo mapuche, y con esa imagen iban creciendo los estudiantes, y después esos estudiantes se transformaban en adultos, tenían familias y educaban también a sus hijos con esa misma mirada. Y cuando en el fondo le damos el espacio a los estudiantes mapuche, en este caso desde su perspectiva, que cuenten su historia, cómo ellos la viven, que cuenten el conocimiento de sus abuelos, de sus abuelas, sus tradiciones, eso es tremendamente enriquecedor y permite que el no mapuche conozca a su par y lo valide también. Y no lo valide porque tenga que validarlo, sino que lo valide en el sentido de que reconozca que existe y que tiene algo que aportar y que su conocimiento es tan válido como el nuestro. Porque esto también no solamente es un problema político, es un problema filosófico, ¿eh? Es un problema de cómo organizamos y entendemos el mundo. Así va más allá de solamente una clase de historia que nosotros podamos hacer o una clase de ciencias naturales. Alejandra, es un problema filosófico, ¿sí? Y en esa línea me imagino que no tan solo es un tema de un día para otro, es decir, aquí vamos a armar una forma educativa y mañana tenemos la solución. Claro, esto no es que se solucione de un día para otro, no es una receta mágica, se va construyendo, por eso es como cuando hablamos de la nueva Constitución, no es que vamos a tener una nueva Constitución y se van a solucionar todos los problemas inmediatamente, sino que solamente el paso o la hoja de ruta para poder hacer los cambios que nosotros necesitamos a más largo y corto plazo. Y en este caso, esta reestructuración del modelo educativo hacia un paradigma más intercultural no va a ser de la noche a la mañana, porque también va a generar cierta resistencia en ciertos sectores de la población. Por lo tanto, tiene que ser un proceso, obviamente, que se vaya haciendo de una manera paulatina, pero que sí vaya creciendo en el tiempo y sea lo normal. Que sea lo normal, que en el fondo no solamente la educación intercultural o la enseñanza del mapudungún sea para algún tipo de colegio, sino que en todos los colegios se pueda impartir, o por lo menos que todos los estudiantes, y no solamente los estudiantes mapuche, aprendan a hablar su lengua. Yo hablaba con otra candidata constituyente mapuche y ella me explicaba, oye, pero la interculturalidad se trata que también ustedes aprendan de nosotros, no nosotros solamente de ustedes. Entonces, ahí también esto se va construyendo no solamente desde el Ministerio de Educación, sino que desde los mismos actores involucrados. Por eso también buscamos democratizar la educación, que todos vayamos aportando cómo queremos nuestro sistema educativo, porque normalmente, como decía anteriormente, viene diseñado desde arriba, se impone hacia las bases, y nosotros no tenemos mucha capacidad de decisión. Y para mí es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad, y disculpen que hable como profe, pero es mi acervo y yo me muevo desde ahí. Entonces, a lo mejor mi mirada puede ser poco política, pero realista. De donde yo me viví. Realista en su vivencia. De mi realidad. Y claro, y yo quiero compartir lo mismo que usted está planteando con Richard Caifal, porque él habla del derecho a la salud, pero también a la educación propia. ¿De qué manera, con la mirada de Alejandra, se puede, Richard, plasmar lo que usted habla de educación propia? ¿De qué estamos hablando? Creo que el ejemplo básico típico es cuando se hablaba del desastre de Curalaba, por ejemplo. Sí. Claro, es el ejemplo básico típico, porque no incorpora mi mirada. Si mi mirada no fue de desastre, todo lo contrario, fue una victoria para el pueblo mapuche. Y esas cosas no se plantean sobre la mesa. La visión que existía del mapuche a finales del 1800 era desastrosa y permea parte importante del siglo XX también. Recordar lo que decía Benjamín Vicuña Maquena, decía que el indio no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora los vicios en que vive sumergido, la embriaguez, la ociosidad, la traición, la mentira y ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida del salvaje. Ahí está la etiqueta del mapuche
borracho, al mapuche flojo y salvaje. Eso mismo finalmente permea a las nuevas generaciones, ¿cierto? Y tenemos la sociedad que tenemos hoy día. Por eso la educación también, concuerdo con la mía, que es clave poder ir materializando, porque además lo que se hizo, voy a volver a sacar el ejemplo del pueblo maorí. El pueblo maorí entendió, y la sociedad en general entendió, de que el idioma era un bien muy preciado, que debía tener el resguardo y la protección del Estado. Por eso se implementó una malla curricular distinta en Nueva Zelanda. Y eso se hizo hace 45, 50 años atrás. Por eso debemos aprender también de las experiencias de otros pueblos, traer, obviamente no vamos a copiar el mismo modelo, pero sí conocer esa experiencia que es tan valiosa. Y gente que hoy día también está muy involucrada en el tema de la formación, de la educación, la entrega de los valores, la protección que debemos dar a nuestro patrimonio biológico. Las plantas medicinales hoy día requieren protección especial también. Ahí tenemos una cantidad de recursos que hay que invertir, porque obviamente también constituyen riqueza para finalmente hacer praxis lo que nosotros decimos que es la autonomía, que es básicamente nosotros poder decidir lo que se hace sobre ese bien que tenemos hoy día, que está disponible en la naturaleza, pero también es escaso, los recursos hídricos es escaso. También tenemos una discusión pendiente allí sobre los recursos hídricos, no solamente porque es un derecho, sino que también porque nos vemos afectados por el cambio climático. Debemos de tomar medidas urgentes para salvaguardar un derecho humano que es básico para las futuras generaciones. La Constitución la vamos a escribir quizás nosotros, pero las que la van a disfrutar van a ser nuestros nietos, nuestros hijos. Estamos programando el país para 50 o más años. Por eso es tan importante la discusión que se viene. Y una educación también fundada en los valores, como ya lo dije anteriormente, recogiendo, por ejemplo, la historia de nuestros tratados. Nosotros tenemos un concepto que se llama el Coyactún. El concepto, básicamente la palabra, es porque existió la instancia. Y eso se repitió por cientos de años, incluso con la naciente República Chilena, más de 20 y tantos parlamentos. O sea, ahí estaba plasmada la capacidad política y la voluntad y disposición al diálogo permanente del pueblo mapuche. Y se intentaron también con los futuros gobiernos. Obviamente hay un incumplimiento de los pactos y eso hace que finalmente se tome la decisión de hacer ocupación de esta parte del territorio. Por eso siempre tenemos el recuerdo, y no lo hacemos simplemente desde el acuerdo de Imperial, que tampoco se cumplió, sino que en nuestra historia tenemos la experiencia de esos pactos no cumplidos. Por eso hablamos también de una acción o decisión violenta del Estado. Y lo invitamos a conversar. El conflicto se llama conflicto mapuche, pero para que haya conflicto, a lo menos tienen que haber dos partes. Y hoy día solamente se dice conflicto mapuche, endosando esa responsabilidad a nosotros, digamos. Aquí hay un tema que hay que también develar al resto de la sociedad. Tenemos muchas cosas que compartir, muchos valores, muchos principios. Entonces creo que la educación es clave y que eso debe quedar plasmado también en la futura carta fundamental, en materia de salud también, una salud propia. Cómo en materia de pandemia no podemos contribuir también desde nuestra mirada. Acá se toman decisiones que a veces son un tanto absurdas. ¿Cómo tú permites el ingreso a un mall pero no permites el ingreso a un parque? O sea, esas son visiones centralistas. Por eso una de nuestras propuestas es decir claramente, Estado plurinacional, multicultural y también descentralizado, un Estado unitario, para que también aquellos que le tienen temor al concepto, planteamos el Estado unitario, no crear un Estado de otro Estado, que es una frase acuñada de manera muy errada, muy equivocada, pero que finalmente la gente la toma al voleo y la hace suya. Eso hay que tener mucha claridad. No confundir los conceptos de Estado con nación, que son cosas muy distintas, pero ese es nuestro planteamiento finalmente para incorporarlo en la Carta Fundamental. Y además porque obviamente otros países, otras naciones también lo han hecho de la misma manera. Si hoy día tenemos una cantidad importante de inmigrantes, ¿cómo desconocer esa realidad? Tenemos desde la llegada de Alemania, es otro Chile. O sea, todas las nacionalidades. Así es. Entonces, abogado Richard Caifal, agradecerle su participación, aunque ustedes no me crean, llevamos 55 minutos conversando y podríamos estar mucho rato más. Letra y número para identificarlo. 122. Oye, Miguel Ángel, una acotación. Nosotros tenemos un distrito que es a nivel nacional. No distinguimos 22 ni 23. Un votante de Arica, Punta Arenas, región metropolitana también puede votar por mí, pero tiene que ser mapuche. El único requisito. Muy bien. Sí. Alejo, esto es un tema largo, es un tema
que ha llevado años y naturalmente aquí es necesario tener la capacidad de encontrar diálogos y bueno, ustedes son naturalmente las víctimas de una situación que nadie entiende. Agradecer la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos. Letra y número para identificarlo en lo que es la elección del próximo mes de abril. Mira, Miguel Ángel, primero agradecer el espacio que hoy día tuvimos. Yo sé que estamos contra el tiempo. Lista XP número 19. Eso es lo importante. Bueno, estábamos en Freire, aquí estamos en Lautaro y ahora nos vamos a Curacautín. Alejandra, agradecerle su participación, su aporte, esa mirada de mujer, pero además de profesora, que se siente en la forma de expresarlo. Sí. Bueno, mi letra es ZE17 y en la papeleta busque el símbolo del ojo, ahí estamos nosotros, para la gráfica, siempre, no se les olvide. Donde hay un ojito, ahí estamos nosotros. Mire, quiero dejar para gracias final... también por el espacio, porque los independientes no tenemos mucho lugar en la franja, así que estos espacios son pero valiosísimos para nosotros. Bueno, es el objetivo de este canal de la Universidad de la Frontera, universidad pública que naturalmente le da la oportunidad a que todos puedan expresarse. Una reflexión que me hacen llegar dice, el reencuentro no es un camino de línea recta, no hay que justificar. Enfrenta el siguiente diálogo con la mano abierta, no con el puño. No acepto lo que tú me dices o que me estás diciendo, pero quiero escuchar lo que tú tienes que decirnos para pensar en construir un diálogo. Una reflexión que dejamos al final de este encuentro que hemos tenido, que me parece tremendamente importante abordar esta temática en lo que va a ser la próxima Constitución que nos va a regir, se entiende, por lo menos 30, 40 años. De ahí los cuestionamientos que se han dado a integrarla a 3 otras elecciones que hay en 2 días. Seguramente la población, los ciudadanos aún no valoran, o si lo hacen no van a tener la capacidad de enfrentar de manera consciente y bien informado de lo que significa elegir a un constituyente, porque además en su voto van a aparecer otras 3 elecciones. Es de esperar de que de aquí en lo que resta de este proceso de campaña y las elecciones del mes de abril se pueda tener más claridad en la comunidad. Y es lo que pone a disposición UFRO Medios para efectivamente también aportar en la educación cívica de todos nuestros ciudadanos. Amigas y amigos, nos vamos a reencontrar la próxima semana con más invitados, siempre en las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y también de constituyentes. No olvide que este programa se repite el fin de semana a través de UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera, el 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol. Por su amable sintonía, muchas gracias. Hasta pronto.